Hoy terminamos con la lectura de la carta primera del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica. Ayer meditábamos esa página tan linda que se usa para la liturgia de los difuntos, ¿no? Que no tenemos que mirar a la muerte sin esperanza como los paganos, sino que tenemos la promesa de Dios y tenemos también a Jesucristo, que es testigo con su resurrección de la nuestra. Y ahora, al despedirse Pablo a esta comunidad, que como la mayor parte de las comunidades griegas estaba muy pendiente del fin del mundo, del fin del tiempo, cósmico digamos, Pablo les advierte que el fin del mundo no tiene que ser una preocupación inmediata, pero sí tiene que serlo la vigilancia. Tenemos que estar atentos, tenemos que ser hijos de la luz y tenemos que pensar según el cielo y no la tierra, porque el fin del mundo ya llegará cuando toque como nuestro fin personal, pero tenemos que estar preparados y siempre la venida del Señor, tanto por los evangelios. Pensemos que cuando Pablo le escribe a esta comunidad de Tesalónica todavía no estaban por escrito los evangelios, pero sin embargo que él tiene muy presente la tradición oral donde Jesús habla de esta preparación, de esta vigilancia, de este estar atentos. Y también cuando Jesús anuncia los últimos acontecimientos, la escatología siempre lo hace en la esperanza e inclusive explícitamente dice que no teman porque se acerca la liberación. Claro, se acerca la liberación para los que traten de obrar el bien y nosotros tenemos que contarnos entre esos. Porque en definitiva el mundo después del pecado original es una lucha contra el mal. En los evangelios lo plantean muy explícitamente, y en este caso, después de que ayer comenzásemos también con San Lucas, que nos acompañará Dios mediante hasta el Adviento, ahora va a Cafarnaún, después de haber estado en su pueblo. Nadie es profeta en su pueblo, sale un poco apedreado Jesús de esa primera predicación en la sinagoga de su pueblo, y ahora Jesús tiene que luchar decididamente contra el malo, contra el demonio y también contra el mal. Pero digo que es la actitud de todo cristiano y todos tenemos que estar atentos para en el lugar que ocupamos ser solícitos por la búsqueda del bien, el bien nuestro también y el bien de nuestro prójimo. Hoy la liturgia nos permite verlo en la persona de un gran santo, un doctor de la Iglesia. La Iglesia latina tiene 4 doctores: San Gregorio Magno, a quien hoy celebramos, San Agustín, también está San Ambrosio y también está San Eusebio, esos 4 doctores de la Iglesia. Y en ellos vemos, por supuesto, la enseñanza, pero también una vida dedicada a Dios y a los hermanos. San Gregorio nace en Roma, de una familia patricia, la gens Anicia se escribe. Lo preparan para la carrera civil en una familia ya de tradición cristiana en Roma. Llega al título máximo de un civil que es prefecto de Roma, prefecto urbis, que es una especie de gobernador, y ahí adquiere toda la destreza en el manejo y en la observancia de la ley. De hecho, cuando él va a ser papa, les dice a los obispos que tendrían que atender y cuidar la ley como los administradores civiles. Pero evidentemente que no eran todo de rosas, porque estábamos en el año 570 y pico de nuestra era cristiana. El Imperio Romano estaba llegando a su fin, el emperador vivía en Bizancio, en Constantinopla, era el imperio bizantino, por lo tanto no llegaban tantas ayudas a Roma, estaban en un momento de crisis, y llega un momento que él renuncia a la prefectura y se retira a vivir en el monacato, en la casa familiar. Funda 6 conventos benedictinos y era un hombre muy valioso, tanto como cristiano como persona civil. Lo llama el Papa y Pelagio II, y lo envía como lo que sería hoy un nuncio apostólico, apocrisario se llamaba en ese momento. La ordena diácono porque él era monje y lo manda a Constantinopla, donde trabaja muy bien con una herejía y traba muy buenas relaciones con los vicentinos. Al cabo de un tiempo vuelve a Roma, es secretario de este Papa Pelagio. ¿Se acuerdan que les dije que estaba en decadencia el imperio? Había muchos problemas, había llovido mucho en Italia, se inundaba mucho, los
bárbaros habían arruinado el acueducto, no había plata para arreglarlo. Entonces el Papa Pelagio cae, como muchísima gente de la ciudad de Roma, bajo la peste. Y él es elegido papa, no sin haber tratado antes de huir, pero tanto el Senado como los católicos de ese momento lo obligan prácticamente a que suceda al Papa Pelagio. San Gregorio Magno, a pesar de que, como ven, lo elige también el pueblo civil, sin embargo fue el primer papa que se dividió, que hizo, digamos así, una función absolutamente distinta del Imperio Romano como tal, y él recopila, por ejemplo, el tema de los cantos populares de los benedictinos, el canto gregoriano, trata de hacer que los obispos se ocupen más y mejor de la diócesis, escribe la famosa regla pastoral, se dedica a la atención moral y formativa de su clero. Y como, digamos así, obispo de Roma, se dedicó muchísimo a la ciudad, a los pobres, vendió y administró bien propiedades de la iglesia que había en toda Italia, porque por esta carestía que había tuvo que comprar trigo, dar de comer a la gente, organizar el cuidado de la ciudad. Fue unos 14 años, él gobernó la iglesia del 590 al 604, de un intensísimo trabajo. Él fue el que se apodó siervo de los siervos de Dios, título que hasta el día de hoy aparece en el anuario pontificio y utilizan los sumos pontífices. Y, por ejemplo, la vida diaria le enseñaba cosas. Un día estaba caminando por Roma, cuando era bastante enfermizo, 2x3 tenía que estar en cama, pero aún así todo, fíjense todo lo que trabajaba. Y se contactaba con el pueblo, trataba de celebrar siempre la misa, a veces la voz no le daba y se hacía leer las homilías por uno de los diáconos. Y en una vez caminando en el mercado público de Roma, no nos olvidemos que estamos en el Imperio Romano, caminando por el mercado público ve un grupo de esclavos, hombres, mujeres, niños, que habían traído de los ingleses, todos rubios, blancos. Entonces él se interesa por esos esclavos que estaban vendiendo y pregunta de dónde eran. Entonces le contestan que eran angli en latín. Y el Papa dice, non angli, sed angeli, no anglos, sino ángeles. Y eso lo motiva a él, después se retraduce esa expresión de él como diciendo, no esclavos, sino almas, ángeles, personas, ¿no? Pero digo, eso motiva que mande a San Agustín de Canterbury y que misione muy fuertemente lo que actualmente es Inglaterra. Vamos a pedir, bueno, como ven me apasiona el santo, vamos a dejar acá, pero vamos a pedir al Señor que a nosotros, a pesar de nuestra salud, a pesar de nuestros intereses, a pesar de nuestro temperamento, tengamos siempre esa preocupación por la buena noticia, que se concretiza en la preocupación por el ser humano que tenemos adelante. A veces le podremos hacer un anuncio explícito de la fe y otras veces escuchando, otras veces callando, otras veces ayudando, podemos también conducirlo a Dios, a los hermanos que nos toca convivir. Que la Santísima Virgen nos acompañe, pedimos por las intenciones de la misa y le pedimos también a San Gregorio tener el amor y la pasión que él tenía por el Evangelio y por sus hermanos. Que así